Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo, querida amiga? Mi deseo es que estés bien, pero por si acaso si estás pasando por un momento de esos complicados que hay en la vida, déjame decirte una verdad. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Ahora mismo, en este instante, Él está contigo. Él prometió no abandonarnos. Y si has llamado a su puerta, Él ha tocado la puerta de tu corazón y si le has abierto, Él está ahora mismo contigo, porque para Él eres lo más hermoso que hay en este mundo. Créelo. Quiero darte las gracias por seguirnos acompañando en estos 89 días caminando con Jesús a través de los evangelios. Hoy llegamos al día 12, capítulo 12 del libro de Mateo. Un capítulo espectacular. Los fariseos siguen incrementando sus molestias con Jesús. En esta ocasión se molestan porque Jesús hace el bien en sábado. Se molestan por la sanación de personas en sábado, por el perdón de pecados en sábado. Incluso acusan a Jesús de usar el poder de Belcebú para sanar. A lo cual Jesús les da una advertencia que tengan cuidado porque de tanto rechazar su voz pueden cometer el pecado imperdonable. Aún así, ellos osadamente le piden a Jesús más señales de que den evidencia de que Él es el Mesías. Pero Jesús va a culminar este capítulo explicándoles quién es verdaderamente la familia de Dios. Me he centrado en el versículo 31 y 32 de Mateo 12, que dice lo siguiente: Por lo tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado en este siglo ni el venidero. Son palabras muy duras y hacen parte de lo que llamamos el pecado imperdonable. ¿Pero en qué consiste esa blasfemia contra el Espíritu Santo o pecado imperdonable? Pues consiste en la resistencia progresiva a la verdad, y esto hace que culmine en una decisión que es irrevocable, y es irrevocable porque se hace deliberadamente sabiendo muy bien que al proceder de esta manera se está escogiendo seguir una conducta que se opone a la voluntad divina. Esto hace que la conciencia se cauterice por la resistencia continua a las impresiones del Espíritu Santo. Y las personas que están en esta situación, lo curioso es que es difícil que se den cuenta que están yendo al precipicio de cometer el pecado imperdonable. La persona que se siente temerosa de que pudiera haber cometido este pecado imperdonable, el solo sentir esto, ese temor, ya es la evidencia concluyente de que no ha cometido el pecado imperdonable. Pero ¿por qué Dios no perdona? Cuando la Biblia dice que Dios está dispuesto a perdonar todo, sí, todo lo que nosotros reconocemos, todo en lo que nosotros digamos, Señor, me arrepiento, todo en aquello que hay ese reconocimiento de que hemos obrado mal. Por lo tanto, no es de que Dios no esté dispuesto a perdonar, sino que el que ha cometido el pecado no tiene el deseo de ser perdonado. No es un pecado en sí el pecado imperdonable, sino que se van sumando pecado tras pecado porque no reconozco que necesite ser perdonado porque pues digo que no he pecado. Todo tal deseo es imprescindible. El sentir ese deseo de perdón, ese deseo es necesario para poder alcanzar el perdón. La persona que ha cometido el pecado imperdonable ha decidido cortar totalmente la comunicación con Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una función muy especial. Puedes leerla en Juan capítulo 16, versículos 7, 8 y 9. Allí se lo llama el Consolador. Dice que cuando Él venga nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque todos hemos infringido la ley de Dios y por lo tanto merecemos la paga del pecado, que es la muerte. Y ahí viene convencernos de justicia, porque no hay justicia en nosotros, la justicia es Cristo. Y Cristo decidió dar su vida justa para impartirla e imputarla en nosotros para que nosotros podamos presentarnos justos ante el juicio que Dios va a hacer. Si no somos convencidos de esto, no por la fuerza, sino por el amor que hay en el Espíritu, Romanos capítulo 5, versículo 5, el versículo 8, el versículo 10, en las que dice que Dios decidió amarnos y poner su Espíritu en nosotros, aunque éramos sus enemigos. Por lo tanto, el pecado imperdonable no es de que Dios no quiera perdonarte, sino que simplemente es de que nosotros reconocemos de que no tenemos pecado. Por lo tanto, si no hay pecado en nosotros, Dios no nos puede perdonar. Es lo mismo que ir al médico y decirle al médico que no tenemos ningún dolor y luego decir que el médico no me quiso curar. No es de que no haya querido curarnos, simplemente que nosotros no hemos reconocido que tenemos un dolor. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice que Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad.
El deseo de Dios es perdonarnos. Por lo tanto, el pecado imperdonable no es que Dios no quiera perdonar, simplemente es la evidencia de la dureza de nuestro corazón al no reconocer que somos pecadores. Querido amigo, querida amiga, ¿quieres que oremos para que le pidamos a Dios que nos ayude a tener un corazón que escuche su voz? Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por darnos un corazón que pueda escuchar tu voz. Te lo pedimos. Si tenemos el corazón de piedra, Señor, arráncalo y pon un corazón de carne sensible, sensible a la voz del Espíritu, sensible a darnos cuenta cuando nos vamos en contra de los principios de la ley divina, para que podamos correr a Jesús en busca de perdón. Bendice a la persona que está ahí al otro lado, Señor, que viva esto con paz, no con miedo de he cometido el pecado contra el Espíritu, me voy a perder, no, sino con la certeza y la seguridad de que si te pedimos perdón, tú nos perdonas. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un muy buen día y recuerda, si el Espíritu hoy te habla, no endurezcas tu corazón, escucha su voz y entrégate a Él. Hasta pronto, saludos.